Disfrutísimo. Ocupamos vasos de vino con... Sí, el logo. Sí. Muy buenas noches a todas y a todos y gracias por acompañarnos esta noche y para los que estén uniéndonos, bienvenidas y bienvenidos a esta charla especial con nuestros colaboradores Paz Irola y Ernesto Carmen del proyecto Cerulia. Yo me llamo Lily Briggs y soy la directora de la Asociación Ambiental Finca Cantros y es un gran placer tener a Paz y Ernesto con nosotros aquí en Finca Cantros. Ellos estaban ayudándonos a montar nuestra torre motos. Es algo muy emocionante que vamos a discutir durante esta entrevista charla. Pero quiero empezar dejándole a Paz y Ernesto presentarles y así vamos a empezar la conversación. Perfecto, Lili. Bueno, buenas noches a todos los que están mirando y muchas gracias a Lili por la invitación. Sí, muchas gracias, Lili, por dejarnos estar acá. Un placer. Más bien, gracias a ustedes por hacer el viaje muy largo, especialmente durante esa semana un poco complicada. Está lloviendo un poco afuera, pero ojalá la lluvia no estorbe la transmisión. Pero con eso vamos a empezar. Quiero empezar con la pregunta de cómo y cuándo ustedes se enamoraron de las aves, no de ustedes. Bueno, para responder a esa pregunta cronológicamente creo que sería bueno que Ernesto comience. Bueno, sí. Yo empecé de hecho desde 1997. Fue que empecé a observar aves y que hice un curso de introducción a la ornitología con Julio Sánchez en el Jardín Botánico Lancaster. Entonces estamos hablando de hace muchos años. Pero ahí fue donde yo empecé con la cuestión de las aves y de inmediato sí fue amor a primera vista, porque estaba muy metido con lo que eran orquídeas al principio, pero en el momento que encontré el mundo de las aves, ahí sigue mi interés muy general de historia natural en cualquiera de los campos, pero definitivamente las aves y la ornitología es donde me he dirigido más. Entonces, sí. Y el resto es la historia. El resto es historia, sí. Qué bueno. Y Paz. Bueno, mi historia comenzó conociendo a Ernesto. Yo trabajaba como mesera en un restaurante, un pequeño restaurante de mi familia materna. Yo era mesera y solíamos recibir a un grupo era un investigador que para ese tiempo estudiaba el colibrí garganta de rubí o el Archilochus colubris en la zona de Ujarrás en Cartago. Y el grupo llegaba era el investigador y un grupo de turistas y colaboradores que tenía ese proyecto y trabajaban ahí. Entonces el grupo llegaba al restaurante pues a tomar sus desayunos, a veces sus almuerzos. Y el guía local, o sea, el investigador era un estadounidense y el guía local era Ernesto. Entonces, a veces el grupo se quedaba en las tardes, por ejemplo, después de almuerzo, ellos se quedaban colocando trampas para los colibríes, porque el lugar del restaurante donde yo estaba y donde ellos iban, también era bueno o sea, ahí andaba el colibrí, entonces a veces aprovechaban un poco de tiempo para capturarlos ahí en el sitio. Entonces ahí veíamos pues a ellos, a los investigadores, mirando cómo hacían el trabajo, cómo los capturaban, cómo los manipulaban, qué datos les tomaban. Entonces todo aquello fue lo primero que me llamó la atención de las aves, el anillamiento y la investigación. Y así fue, digamos, como primeramente me enganché. Qué bueno. Sí. Y ahora hemos recibido señales de nuestro producer, behind the scenes, Randall Jiménez, el coordinador de alcance comunitario, y también David Rodríguez, el biólogo regente, que tenemos que hablar un poco más fuerte. Okay. Entonces,
Estoy intentando alzar la voz, pero vamos a recibir más señales, ojalá en un momento, ¿sí? El volumen está bien. Vamos aprendiendo con esas charlas poco a poco en cuanto a la luz, al sonido, pero ojalá ahora el volumen esté bien. Entonces, llegando a la próxima pregunta, perdón. ¿Nos puede hablar del proyecto Cerulia? ¿Cómo inició y por qué? Totalmente. Mucho de lo que hemos hecho, bueno, Paz y yo, ha sido involucrarnos mucho en investigación. Entonces, empecé como guía y continúo como guía de aviturismo, pero una gran parte de nuestro tiempo se dedica a lo que es conservación, proyectos de conservación y de investigación, que todo eso tiene que ir de la mano realmente. Y uno de los proyectos más longevos que tenemos es el proyecto Cerulia. Y la reinita cerulia, que es a la que le debemos ese nombre, es una especie migratoria que se reproduce más que nada en el este de Estados Unidos, un poquito en el sureste de Canadá, y pasa el invierno en Sudamérica, principalmente Venezuela, Colombia, Ecuador, incluso llega a Perú, un poquito a Bolivia. Pero la principal parte de la población pasa el invierno en Colombia y Ecuador. Entonces, esa especie, siendo migratoria, tiene que llegar desde su sitio reproductivo en Norteamérica hasta Sudamérica. Entonces, no es simplemente que desaparecen de un lugar y aparecen en el otro, ¿no? Ellos necesitan un sitio donde parar para reabastecerse de alimento y de combustible, por así decirlo, para llegar al siguiente punto. Y ahí es donde nosotros encontramos en un sitio en el Caribe de Costa Rica, en una reserva que se llama Las Brisas, que queda cerca de Siquirres, en las faldas del volcán Turrialba. Encontramos en cierta época que había una gran cantidad de reinita cerulia, de la Cetophaga cerulia. Y eso fue algo bastante anormal, porque usualmente es una especie que no se ve en grandes números en la mayor parte de lo que es Costa Rica o de Centroamérica incluso. Entonces nos pareció interesante, nos pareció pues no normal. Entonces le dimos seguimiento y a través de los años fuimos viendo que ese fenómeno se repetía siempre en la misma época, que era agosto-septiembre principalmente. Y nos hemos dado cuenta de que es un sitio muy importante para el reabastecimiento de la reinita cerulia durante su migración hacia el sur. Entonces, alrededor de eso, siendo una especie emblemática realmente en cuanto a conservación, porque es una especie cuya población ha decaído muchísimo durante las últimas décadas, pues era muy importante tomar datos y averiguar qué estaba sucediendo y por qué este sitio de Las Brisas era tan importante. Entonces, alrededor de eso empezamos el proyecto Cerulia para lograr más información, para ver qué estaba sucediendo, si realmente sí era un sitio de reabastecimiento importante para esta especie y para todas las otras especies migratorias también. ¿Quiere agregar algo, Paz? Claro. Bueno, yo no estuve en el proyecto Cerulia desde el inicio. Desde el inicio fue Ernesto y Juan Diego Vargas y otros colaboradores también. Pero sé que de las primeras actividades que se realizaron como proyecto fue, además de observaciones en Las Brisas, en ambas partes de Las Brisas, porque están Las Brisas arriba y Las Brisas abajo, son como dos propiedades, pero que forman parte de la misma reserva. Se hicieron actividades como los festivales de aves y naturaleza, que eso lo que permitió fue involucrar al público y dar a conocer a la especie y su problemática, y no solamente la reinita cerulia, sino las otras especies migratorias, ¿verdad? Así fue como una manera de acercar al público en general y sobre todo observadores de aves al conocimiento de esta especie. Eso se realizó por varios años. Después habían hecho, bueno, el conteo de reinita cerulia, ¿verdad? Que se realizó por varios años también. Mucha gente se unía año con año. Y básicamente ya después yo me uní, primeramente no tanto como en la parte de investigación, sino que a mí también me tomó tiempo pues aprender de la especie y cómo se trabajaba y conocer el sitio de Las Brisas y todo. Después de eso pues ya formé como me involucré más en el proyecto y ahora el proyecto ha evolucionado por ejemplo, ya tener una estación de anillamiento ahí mismo en Las Brisas, que se ha realizado por algunos años
no sé cuándo. 3 años. 3 años, sí, formalmente. 3 años, entonces se mantiene una estación de anillamiento ahí donde la especie principal es la reinita cerulia, pero también, como hemos repetido, otras aves migratorias y por supuesto residentes también son de interés. De hecho, eso iba a ser mi próxima pregunta sobre ese proyecto de anillamiento, porque sé que ustedes están colaborando con otros grupos, otras organizaciones, por ejemplo, Selva de Colombia. Correcto. Entonces, no sé si quieren hablar un poco más sobre eso. Sí, eso ha sido un paso muy importante. Entonces, obviamente, como cualquier proyecto se va evolucionando, ojalá, y uno va evolucionando y mejorando, ya sea técnicas o lo que se esté haciendo. Y un gran paso para nosotros fue unirnos, o que nos unieran, que nos invitaran a unirnos a lo que es el Neotropical Flyways Project, que es el corredor. En español sería el proyecto del corredor neotropical de migración. Sí. Entonces, y eso 10 veces rápido. Por favor. Sí. Entonces, este proyecto, que fue iniciado por Nick Bailey y Selva de Colombia, que es una fundación en Colombia, está dedicado a identificar sitios importantes de reabastecimiento de las aves migratorias. O sea, todas estas aves migratorias, ya sea en su movimiento hacia el sur o hacia el norte, pues identificar los sitios más importantes para aquellos o las que ellos usan para la migración. Entonces, por dicha, tuvimos la suerte de entrar en contacto con Selva y formar parte de este proyecto, que es muy importante y es el único realmente de su tipo. Y eso ha ayudado muchísimo en cuanto a la toma de datos, de mejorar muchísimas cuestiones en cuanto al anillamiento, ¿verdad? Y hacer cosas, primero hacer cosas de una buena manera, de una manera segura para las aves, pero también de tener un enfoque pues más amplio en cuanto a las migratorias. Entonces, pues antes sí, la cerulia era nuestro enfoque principal, pero ahora sirve como especie de paraguas. Entonces, por medio de la investigación de cerulia, también investigamos o tomamos datos de otras especies migratorias que, aunque a nosotros nos parezcan muy comunes, como Cetophaga pennsylvanica, pues casi todas esas especies, sus poblaciones están declinando tremendamente, aunque nos parezcan súper comunes. Entonces estamos logrando, junto con Selva, tomar datos muy importantes, especialmente con la parte de anillamiento. Y algunas de las cosas, solo para decir un dato muy, pues para nosotros espectacular, es que la reinita cerulia, que es una especie que usualmente pesa 8.5 a 9 gramos, cuando llegan a un lugar como Reserva Las Brisas, después de un vuelo largo, están volando directamente, y esto es lo más seguro, directamente desde Estados Unidos, llegan acá a Costa Rica, pues usualmente se quedan en promedio de 4 a 7 días. Y durante esos 7 días, basándonos en captura y recaptura de individuos ahí en Las Brisas, han aumentado hasta un 20% de su masa corporal en grasa. Entonces, eso es en un tiempo muy corto, se alimentan y logran pues recuperar mucha masa, pero especialmente acumular grasa que les va a servir para volar de aquí hasta Colombia sin parar perfectamente. Entonces eso es importante, pues no solo como un dato interesante del ave, sino que también es importante para decirnos que un sitio como Las Brisas es de un hábitat sumamente bueno para que en pocos días puedan aumentar tantísimo el peso. Wow, impresionante. Sí, muy emocionante. ¿Quiere agregarlo también? Sí, Lili, yo creo que es importante de despejar qué es el anillamiento de aves, ¿verdad? Muchas personas, incluso observadores de aves, no saben qué es el anillamiento. Exacto, ¿qué es anillar? Bueno, el anillamiento básicamente es una metodología científica que se utiliza para, sobre todo, monitorear aves o para mirar el estado de las aves o de un grupo de aves de un sitio determinado. Básicamente el anillamiento consiste en el marcaje, marcar un ave individualmente con anillos. Usualmente se utiliza un anillo metálico que tiene un número, como decir el número de cédula, ¿verdad? Entonces cada pasaporte. Sí, exactamente, como un número de pasaporte, tiene un número único que le da
ese carácter de único a cada ave, ¿verdad? Tiene un número específico y único. Generalmente entonces es con un anillo metálico en alguna de sus patitas, o dependiendo de los objetivos de la investigación también se pueden colocar anillos plásticos de color para identificarlos en el campo. En nuestro caso particular, el objetivo principal o el sujeto de estudio son básicamente las aves migratorias y especies de gran interés como lo es la reinita cerúlea. Cada vez que se captura una cerúlea la marcamos con un anillo metálico con su número único y un anillo de color con sus diferentes combinaciones, ¿verdad? Para que dos individuos no vayan a tener el mismo color y podamos en el campo con los binoculares ir a buscar y decir, bueno, aquella cerúlea no podemos ver el número que tiene en el anillo metálico, pero podemos ver que tiene un anillo amarillo y otro rosado. Entonces vamos a la base de datos y ya podemos saber de quién estamos hablando, de quién estamos observando. Entonces básicamente el anillamiento es eso, es colocar un anillo en la pata del ave. ¿Y para qué? Bueno, eso va a depender de los objetivos de cada investigación y demás, pero por ejemplo, los datos que nosotros tomamos como el sujeto principal son aves migratorias, lo que hacemos es tomar la fecha y la hora en que se capturó el ave, la especie, por supuesto, también cuánto tiene de grasa, cuánto tiene de músculo, hay una escala que utilizamos, la edad también, la medida del ala y el peso, que es muy importante. Y básicamente esos son los datos que se toman. Sí, como digo, cada proyecto toma sus diferentes datos, pero por lo general son esos los datos que se toman. Perfecto. Y ustedes han mencionado la importancia de esos proyectos para entender los movimientos de aves migratorias en particular, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a la próxima pregunta sobre otra forma muy especial para monitorear los movimientos a las aves, bueno, migratorias y también presentes, sí. Pero, digamos, en el caso de migratorias, este sistema es muy, muy bonito porque estamos hablando ahora, bueno, vamos a mover temas a las estaciones motus, una palabra que significa movimiento en latín. Y entonces es un programa liderado por una organización en Canadá que se llama Birds Canada. Y bueno, me imagino que mucha gente está preguntándose qué es una estación motus y por qué tiene que ver con las aves migratorias, pero también con aves residentes también. Bueno, con aves, pero también con otros organismos. Así es, desde cierto. Insectos hasta murciélagos, mamíferos en general. Una estación motus es una antena conectada a un recibidor que lo que hace es captar la señal única de algún transmisor que se le haya colocado a algún organismo, ya sea ave, ya sea murciélago, ya sea insecto. Entonces, cada transmisor tiene una frecuencia única, un código único, y cuando se le coloca, digamos, hablemos de aves, cuando se le coloca a un ave, cuando esa ave pasa dentro del rango de detección de alguna de estas estaciones, que pueden estar donde sea, pueden estar en la costa este de Estados Unidos, en Canadá, en cualquier lugar donde los tengan, cuando pase dentro del rango de esa antena, se detecta y queda guardada esa información y nos dice exactamente cuándo pasó por la estación, por ese sitio y en qué dirección iba, más o menos en qué velocidad, a qué velocidad también. Cuántos días estuvo por la región. Entonces, si es una ave migratoria, es una forma muy interesante y, digamos, de bajo costo de monitorearlos, porque un investigador en Canadá puede colocar un transmisor, por ejemplo, un zorzal de Swainson, en alguna parte de Canadá, y lo libera, y cuando esa ave migra, si pasa por alguna estación, ya sea en Estados Unidos, en Costa Rica, donde sea, lo va a detectar y vamos a unir esos puntos, entonces, de donde fue anillado y donde lo detectaron en las diferentes estaciones, y podemos ir dibujando un mapa de dónde pasaron esas aves, porque anecdóticamente, pues sabemos que migran del norte al sur, más o menos, y que están en Canadá en época reproductiva y en Sudamérica en época no reproductiva, pero cómo llegaron exactamente ahí
eso es lo que nos puede ayudar a responder una estación Motus. Sí, es súper chiva porque, digamos, con esa red internacional de colaboradores, se llama como ciencia participativa o ciencia comunitaria, porque conectando, o sea, teniendo una red de esas estaciones Motus a través de no solamente el hemisferio occidental, pero también todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. Entonces, así tenemos como los oídos y los ojos de investigadores en todos lados, ¿verdad? Correcto. Entonces, es una forma de agarrar más datos, de recopilar más datos de lo que sería posible. Sí, totalmente. Esa colaboración, ¿verdad? Sí, correcto. Exactamente. Sí, básicamente el Motus es una red, como dice Lili, es una red colaborativa de investigadores. A todos los investigadores y colaboradores nos sirve que más países y en más sitios se coloquen las estaciones Motus para tener la mayor cantidad y mejor calidad de los datos. ¿No? Por ejemplo, como estaba diciendo Ernesto, a un investigador canadiense le sirve muchísimo que, por ejemplo, aquí en Costa Rica y en Colombia y en Panamá y en la mayor cantidad de sitios y países posibles se tenga una estación Motus para mirar por dónde exactamente es que van a pasar las aves que están, a las que le están colocando el transmisor. Y viceversa, ¿verdad? Si hay investigadores colombianos que están colocando transmisores ya, por ejemplo, en la migración de primavera, cuando van del sur hacia el norte, sirve, bueno, sí, que les coloquen los transmisores en el sur y ya luego se van detectando hacia el norte para saber por dónde van pasando, ¿verdad? Y algo interesante también es que no todas las aves migratorias realizan la misma estrategia de migración, ¿verdad? No todas se van por el mismo lugar, no todas van por el Caribe o no todas van por el Pacífico, entonces las estaciones Motus van a brindar esa información por dónde exactamente es que van a pasar. Sí, y muy importante es que estas estaciones ya por instaladas son de muy bajo mantenimiento. Entonces ya cuando se instala, están trabajando y cualquier investigador que quiera colocar transmisores en alguna especie, ahí está la estación trabajando para todos, básicamente. Pero sirve incluso para movimientos de aves locales que realizan movimientos locales, por ejemplo, quetzales, pájaro campana, pájaro sombrilla, las lapas verdes, las lapas rojas. Para cualquiera de estas especies puede ser una herramienta sumamente importante para monitorear esos movimientos, ya sean estacionales o diarios. También. Wow, es súper interesante, nos va a brindar mucha información que no tenemos. Y hablando de las estaciones Motus aquí en Costa Rica, yo sé que ustedes montaron la primera estación aquí en Costa Rica, ahí en Las Brisas, ¿verdad? Correcto. Sí, ese fue en conjunto también con Selva de Colombia. Entonces, en la estación Las Brisas tenemos la ventaja de que hay una muy buena visibilidad. O sea, se puede mirar hasta la costa caribeña, entonces hay visibilidad de 40 kilómetros y hacia el otro lado está el volcán Turrialba. Y con buen alcance, con buena visibilidad así, esas estaciones tienen la capacidad de detectar 15 kilómetros o más en ambas direcciones. Entonces se crea como una línea, una pared de 30 kilómetros donde cualquier ave migratoria que pase puede ser detectada por ahí. Entonces ese fue el primero y bueno, ya hay más. Sí, entonces hoy y ayer fueron días muy emocionantes aquí en Finca Cántaros porque en colaboración con Ernesto y Paz acabamos de montar la segunda torre Motus o estación Motus. La verdad, la frase torre Motus se engaña un poco, ¿verdad? Porque no, bueno, en muchos casos no parece como una torre, parece más bien como unas antenas. Una antena de tele. Sí, exacto. Básicamente. Entonces, de hecho, gracias a la colaboración con Birds Canada y Cellular Tracking Technologies, que es la compañía que hace lo que se llama el Sensor Station, o como explicaría eso, como la parte electrónica que recibe los señales, datos, los datos y proyectos de Luria. Hemos podido montar la torre aquí en Finca Cántaros, aquí al lado Pacífico, al sur del país. Entonces, háblenos de la importancia de esta segunda estación que puede ofrecernos a nivel del país y a los estudios de aves migratorias y residentes en general. Pues dentro de Costa Rica, aunque Costa Rica es muy pequeño,
no solamente hay movimiento de aves migratorias de norte a sur, o sea, no es así tan blanco y negro, sino que hay muchas microrutas, podríamos decir, muchas rutas. Off-roading, carreteras, Sí, exacto. fuera de las carreteras principales. Incluso muchas de las aves migratorias pues toman desvíos dependiendo del tiempo atmosférico. Si está muy feo el tiempo en el Caribe, tienen la oportunidad de pues pasarse al Pacífico. Entonces hay diferentes rutas migratorias. Entonces en las brisas pues cubrimos bastante bien lo que es la ruta pues del Piedemonte y parte baja del Caribe, pero ahora con la estación en Cántaros pues se puede cubrir lo que es el Valle del General y el Valle del Terra. Entonces está creando otra, pues por decirlo así, una barrera para detectar migratorias que están utilizando el lado Pacífico. Que no se sabe casi nada. Wow. Algo importante de mencionar es que las estaciones Motus están colocadas, no a lo loco, ¿verdad? Como decimos en Tico, están colocadas estratégicamente, o sea, están colocadas en puntos estratégicos para la migración, ya sea de aves o de insectos, murciélagos, etcétera. En este caso, de aves. Entonces, en las brisas está como cubierta esa parte del Caribe y ahora en Cántaros pues esta parte del Pacífico. Sí. Bueno. Y necesitamos más. Exacto. Sí, necesitamos cubrir más. Sí, exacto. Es un muy buen punto para destacar en esta charla. Se necesitan muchas más, porque entre más mejor, porque se va creando, incluso, pues, no sería de extrañar que aves migratorias que sean detectadas en las brisas, que está al norte de donde estamos en este momento en Cántaros, no sería extraño pues que sean detectadas por esta misma estación acá 2 horas después, si vienen migrando en esta dirección. Y creo que ustedes me estaban hablando de como, por ejemplo, un dorsal de Swainson, que ustedes detectaron, o sea, para usar un ejemplo muy interesante de los datos que se puede recopilar. ¿Cierto? Sí. Bueno, pues puedes contar sobre los resultados que ya hemos tenido. Esta estación, la primera estación Motus en Costa Rica se colocó en las brisas el año pasado y ya se ha tenido resultados. Sí, wow. Correcto. Sí, el zorzal de Swainson es uno que han estado trabajando mucho en Norteamérica. Entonces, pues depende mucho qué vaya a detectar la estación, depende mucho de qué especies, qué individuos estén estudiando en Norteamérica o en Sudamérica, porque por el momento no hay nadie colocando transmisores acá en Centroamérica. Sí. Bueno, por lo menos en Costa Rica, creo que en Nicaragua sí, pero en Costa Rica no. Pero... Pronto, eso sigue. Pero es muy curioso porque este año, la misma noche, que fue el 31 de octubre, pues hubo 2 detecciones de 2 individuos diferentes del zorzal de Swainson, de Catharus ustulatus. Ahora, lo curioso es que no venían del mismo lugar. De hecho, no venían ni cerca del mismo lugar. Uno venía totalmente, pero completamente del este de Canadá y el otro totalmente al oeste de Canadá. Entonces es literalmente un crossroads, un punto, sí. O sea, están viniendo de lugares sumamente alejados uno del otro y están convergiendo en un punto como Costa Rica, ¿verdad? Entonces eso pone en perspectiva lo espectacular que es primero la migración, pero también los datos increíbles que se pueden tomar. Sí. Y el año pasado, también parte de los resultados, el año pasado hubo 3 detecciones de esta misma especie, del Catharus ustulatus, que también fueron anillados y se les colocó el transmisor en Canadá y pasaron por las brisas ya en su camino hacia su sitio de reproducción en Canadá. Sí. Entonces, en tan poco tiempo han recopilado datos tan interesantes. Y bueno, para mí también es muy interesante que ese zorzal fue como agrado en Colombia Británica, donde viven mis papás y mi hermano, entonces casi voy a convencerles de montar una torre Motus en su patio en Vancouver del Norte. Entonces sería muy interesante ver si es el mismo individuo que ha llegado a las brisas y tal vez aquí a Cántaros. Entonces, quién sabe, ¿verdad? Hay muchas preguntas para responder y ahora tenemos ese chance, ¿verdad? Sí. Exacto. Y hay 2 más estaciones, ¿verdad? Que prontas a montarse. Ah, sí, es cierto. Entonces, quieren hablar de eso. Porque idealmente tendríamos así como hay torres de celulares para teléfonos, idealmente así tendríamos las torres para motos, ¿verdad? Nos daría algo muy exacto, pero eso es un sueño, pero lo que queremos crear es de
este a oeste a través de Costa Rica, pues una barrera con estaciones motos. Entonces, gracias al Zoológico de San Luis en Missouri, nos donaron dos estaciones más. Entonces, esos están prontas a colocarse también del lado Caribe y otro en el Valle Central. Entonces, ahora pues teniendo esas tres y la de Cántaros, casi que cubrimos todo el país con una barrera. Sí. Entonces será súper emocionante de ver qué va a pasar a través de los años y colaborando juntos en este proyecto y agregando más colaboradores de este proyecto. Quién sabe, los sueños se pueden realizar, ¿verdad? Entonces, ahora que estamos llegando casi al final de la media hora y la lluvia me parece que está empezando a llover un poco más fuerte, quiero dejar un espacio corto para cualquier pregunta que ha surgido en el chat. Entonces voy a preguntar a Randall Jiménez, el coordinador de alcance comunitario, que está como manejando el chat y la transmisión, si hay cualquier pregunta del público escuchando esta charla. Y a veces hay un retraso en la transmisión. Pero vamos a ver si hay cualquier otro comentario que ustedes quieran agregar mientras Randall nos responde. ¿Algo? No, pues es otra herramienta, el Motus, tanto como lo que es el anillamiento de aves que se ha hecho por muchos años. El Motus viene a ser otra herramienta más, ¿verdad? Como para complementarse. Entonces, solamente Motus no nos va a dar todas las respuestas, pero ya con todos los otros proyectos y las otros métodos de investigación, y creo que algo muy interesante de Motus es lo pasivo que es, ¿verdad? Que no hay que estar, por ejemplo, Paz y yo trabajamos con una lechuza también en partes altas de Costa Rica, y los hemos seguido con transmisores, pero hay que seguirlo ahí en el campo, por los papales, por donde sea, frío, lluvia, lo que sea, y hay que seguirlos porque no tenemos una estación que recopile esos datos. Pero una estación Motus es pasivo, simplemente ya cuando hay un ave con un transmisor es esperar y ver. Exactamente, es como después de hacer la inversión de tiempo y material y energía para montar la torre, después de eso es como una forma muy chiva de poder seguir recopilando datos de una forma, como se dice, como muy de bajo costo, de bajo como gasto de energía y todo, ¿verdad? Entonces es una forma muy interesante y ojalá podamos ver más y más torres Motus por todo el país y esta región. Sí, por todo el país y ojalá en más países y sitios de Centroamérica. Si viéramos el mapa de las estaciones Motus, que lo pueden consultar en motus.org, ¿cierto? Sí. Si miran el mapa, hay digamos, toda la costa este de Estados Unidos y también en Canadá, del lado este, está básicamente muy cubierto de estaciones, ¿verdad? En toda la orillita lo van a ver. Y hay un vacío, hay un corte en Centroamérica porque hay muy poquitas estaciones. Entonces, bueno, y si ven, o sea, está ese corte de Centroamérica, luego está Suramérica, donde también hay algunas, pero el vacío está ahí en Centroamérica. Entonces, pues que ojalá investigadores se incentiven a colocar las estaciones y además, bueno, se incentiven también porque no solamente es para el estudio de aves migratorias, sino también para estas otras especies de residentes, ¿verdad? Donde hay también muchos vacíos de información, de datos y conocimiento. Ojalá que se incentiven con la colocación de las estaciones para realizar sus estudios. Entonces creo que hemos enfatizado que es súper importante involucrar más gente, entonces ojalá podamos seguir colaborando y agregando más gente a esta red. Uniendo los puntos. Exactamente, es una forma perfecta de decirlo así. Entonces, una vez más, quiero agradecer a Ernesto y Paz por venir y ayudarnos a montar la torre. Gracias a Birds Canada y a Cellular Tracking Technologies por la donación de materiales. Y dado que no hay preguntas, o por lo menos tal vez haya dificultades técnicas, no podemos escuchar las preguntas y en ese caso me disculpo, pero podemos ver las preguntas en el chat y responder por ahí. Y estamos aquí después de esta charla para responder preguntas
y ojalá, sí, como digo, veamos más gente involucrándose poco a poco en este lindo proyecto. Sí. Ojalá que sí. Entonces, muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos y que tengan una muy buena noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bajar la compu. Ya.